Buenos días a todos y gracias por asistir nuevamente a una sesión técnica de los viernes. Hoy, 11 de febrero, vamos a ver Cloud Edge. Como siempre, hemos preparado una presentación con los puntos que vamos a ver. Comenzaremos por lo básico, que es Cloud Edge. Luego veremos algunos casos de uso, comparación con otros sistemas que tenemos nosotros mismos, cómo hacer una primera configuración, cómo configurarlo por primera vez y cuál es la experiencia del usuario en esa primera configuración o en la primera conexión del usuario, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y a partir de ahí cómo funciona. Y luego haremos una demo. Bueno, os paseo por la gestión de Cloud Edge, veréis que no es excesivamente complicado y como siempre listado de enlaces útiles que así he considerado. Bien, ¿qué es Cloud Edge? Cloud Edge es una solución VPN site-to-site basada en la nube. Si bien hasta ahora, cuando teníamos localizaciones remotas, tendíamos a poner un concentrador VPN, ya fuera por IPsec o SSL, en cada uno de los sites, y ahí es donde se conectaban los usuarios para acceder a esos recursos. La idea con Cloud Edge es tener un unificador de todo esto, donde esos usuarios se conecten y que sea Cloud Edge quien establezca conexiones VPN site-to-site hacia las delegaciones, hacia los centros donde están los recursos, de hecho. Las conexiones, ya digo, desde Cloud Edge hacia los recursos son VPN site-to-site y está todo, obviamente, cifrado. Iremos viendo más adelante, pero Cloud Edge podemos conectarnos desde desde todo el globo, sin más. Y dentro de cada una de las regiones, pues tenemos distintos gateways que se llaman, a los que podremos ir conectando. ¿Cómo establecemos la conexión hacia los recursos? Este es el esquema, ese usuario que se conecta al servidor de Cloud Edge y Cloud Edge establece la conexión. Bien, el usuario podrá establecer la conexión utilizando HTTPS, WireGuard y que versión 2 u OpenVPN. A partir de ahí, ese usuario estará metido, conectado en la parte de Cloud Edge. Si nos centramos en EMEA, tenemos centros en Frankfurt, en Londres, en Madrid y en París. Cada uno de esos centros disponen de distintos gateways que son a los que se conectarán los usuarios. Cada uno de ellos ofrece cierto caudal, 1 giga de caudal, y desde Cloud Edge, una vez que tenemos al usuario localizado dentro de la nube de Cloud Edge, a través de túneles VPN, esto nos servirá para dar conectividad hacia nubes tanto públicas como privadas. Es decir, a cualquier sitio donde podamos establecer un túnel VPN IPsec, en realidad. No hay ninguna limitación. Ese es el esquema de conexión, ¿sí? Cuando iniciamos sesión, digamos que el usuario podrá acceder a través del navegador por HTTPS, como veíamos en el listado, y a partir de ahí accederemos a un entorno web muy similar a cómo funciona con los SMAs o con nuestros firewalls, con los Secure Mobile Access o con los firewalls, con Remote Office. En este caso podremos trabajar con protocolos RDP, HTTP, HTTPS, SSH y VNC. Y lo que hace esto es básicamente un proxy inverso. El PC desde el que estamos utilizando el navegador no es quien está estableciendo la conexión contra el recurso final, sino que es Cloud Edge quien establece la conexión y a nosotros nos muestra a través de esos canales HTTPS los datos. También tenemos la alternativa del cliente VPN, como si fuese un cliente VPN normal y corriente. Y en este caso pues lo tenemos para Windows, para Mac, para Linux, para Android y para iOS. Aquí os he puesto un par de capturas de pantalla, tanto del cliente que es de escritorio como el cliente para dispositivo móvil.
Conectados con el cliente VPN podemos utilizar la modalidad de split tunnels o full tunnel. El full tunnel es lo que viene por defecto. Esto fuerza toda la conexión a través del túnel VPN y con split tunnels solo los canales o las redes o hosts que hayamos enrutado nosotros en la configuración serán los que viajen a través del túnel y todo lo demás no saldrá a través del túnel VPN. En el caso de utilizar el full tunnel, podemos configurar también un filtrado de contenidos basados en DNS. ¿Sí? Bien, casos de uso. Como ya hemos dicho, las similitudes entre Cloud Edge y nuestros firewalls o SMA son bastante grandes. Entonces, aquí hemos puesto algunos puntos que nos podrían indicar pues, que Cloud Edge es mejor opción frente a SMA sobre todo. Velocidad de instalación es importante, donde no sea posible agregar más hardware, entornos multisite o multilocation, adaptación rápida a cambios y cuando Zero Trust sea un requisito. En cuanto a velocidad de instalación, bien, con Cloud Edge el aprovisionado y configurado, es decir, la puesta en marcha, la podemos hacer prácticamente en horas. En contrapartida, si compramos un dispositivo, aparte de hacer la compra y tenemos la entrega, la instalación física y despliegue, la puesta en marcha en la red y la configuración. Si unimos esto a que en un entorno distribuido grande tendríamos que poner un equipo SMA en cada delegación y dar acceso a esos usuarios, pues eso es multiplicado por N. Sí que es cierto que podríamos enrutar y poner un único SMA en algún punto central y que desde ahí se enrutará el tráfico a través de túneles VPN hacia los demás sitios. En este caso, pues tendríamos un único punto de falla. Es algo que nos puede pasar también con Cloud Edge si, por ejemplo, a la hora de hacer la compra compramos solo una licencia de gateway. Si solo tenemos un gateway y pasara cualquier cosa con ese gateway, pues sería nuestro único punto de fallo. Si tenemos varios gateways, pues sucedería lo mismo. Donde no sea posible agregar más hardware. Cloud Edge, el servicio cloud, establece los túneles hacia las centrales con IPsec o WireGuard. Entonces, en sitios donde, o porque sean donde ya no quieran poner más hardware o sean muy pequeños, pues es bastante habitual que los dispositivos, los routers y demás sean capaces de levantar túneles VPN y IPsec y eso nos bastaría para dar acceso y cobertura de conexión a los usuarios de la red. Aparte, podemos montar una máquina Linux para configurar un túnel con WireGuard. Entornos multisite. Aquí lo que hablábamos de los entornos donde tenemos que poner varios SMAs o poner SMAs en cada una de las delegaciones y enrutar el tráfico. Si esto lo hacemos con Cloud Edge, pues va a ser mucho más sencillo, mucho más rápido y más estable. Sobre todo, todos los sistemas cloud hacen que no tengamos que hacer una gestión de actualizaciones y demás. Eso también es algo a tener en cuenta. Adaptación rápida a cambios. Igual que sucede con la primera implementación, la primera puesta en marcha es rápida. Pasa lo mismo cuando tenemos que agregar o quitar usuarios. Así es que en el caso de los MSSPs, la creación de clientes nuevos, borrado y demás, pues todo eso es exactamente igual de rápido. De modo que nos podemos adaptar de una manera muy rápida a cambios y agregación de usuarios, de clientes y demás. Cuando Zero Trust sea un requisito, con Cloud Edge eliminamos esa excesiva confianza y hacemos o controlamos de manera granular a qué tiene acceso cada usuario. No todos los usuarios accederán a los mismos dispositivos, ni protocolos, ni puertos. Podemos crear reglas de firewall también en el propio Cloud Edge. Podremos obviamente verificar usuarios, el contexto, la segmentación y a partir de ahí otorgar o no el privilegio de acceso.
¿Cómo hacemos la configuración por primera vez? Los pasos necesarios son activación de licencias, obviamente acceder a la plataforma, configurar los usuarios o locales o con proveedores de identidad, configuración de las redes a las que se va a generar en Cloud Edge y por tanto los destinos, orígenes y demás. Configurar los gateways y los túneles VPN y la aplicación o la configuración de aplicaciones y políticas a esas aplicaciones. La activación de licencias, igual que sucede con cualquier otro dispositivo nuestro, esto lo hacemos yendo al servidor, a los servidores de Mason y Wolf, y ahí, pues con la clave, ya sea una prueba gratuita, una compra, digamos, definitiva, lo único que tenemos es que registrar la clave. Al registrarla, como siempre, nos pide el friendly name y esto, bueno, pues no pasa nada. Es un nombre friendly name y podemos cambiarlo en cualquier momento. En el siguiente paso sí que es importante. Ahí se va a crear el dominio que van a utilizar los usuarios para conectar. Y esto no se puede cambiar, ¿sí? De modo que eso hay que pensárselo bien. No deberíamos poner algo que sea que nos identifique de manera muy clara para que no haya nadie buscando empresa.sonywalledge.com. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta también. Una vez que tengamos los usuarios activados, es decir, lo primero que hacemos es registrar la clave de usuarios. Eso nos creará un número de serie en MySonyWall y accediendo dentro de ese número de serie, como si quisiéramos activar un servicio de seguridad en en un firewall, por ejemplo, muy similar, tendremos que activar las licencias de los gateways, ¿sí? Porque a cada grupo o a cada número de serie de Cloud Edge podríamos activarle más o menos gateways en base al tamaño de ese cliente. El acceso a la plataforma para la configuración, igual que todos los servicios, cloud.sonywall.com, y aquí nos aparece el icono con la licencia de Cloud Edge. Y cuando accedemos aquí, caemos directamente, nos lleva al menú equipo, donde vemos los usuarios que están creados. En este caso, en la captura de pantalla, pues aparecen cosas creadas. En un equipo o en una licencia blanca, pues no aparecería nada. En cuanto a gestión de usuarios, podremos crear usuarios locales o utilizar proveedores de identidad o servidores de autenticación tipo Azure, Google Cloud, SAML 2.0, Active Directory, LDAP o G Suite. Cualquiera es utilizable. Simplemente serán pues, repositorios donde estarán esas bases de datos. En cuanto a las configuraciones de las redes, tendremos que generar una red. Esta red se crea en Cloud Edge y es la dirección IP o la red de origen que va a tener los usuarios, que estén conectados a Cloud Edge cuando llegan a los destinos. Es decir, si estamos publicando un servidor FTP, lo que sea, el servidor, en este caso, verá que el usuario BDOZ llega desde una red, desde una IP que forme parte de la red 10.251, bueno, en este caso /16. ¿Sí? Son las redes, digamos, de origen. Obviamente es importante que esa red no se solape con ninguna de las redes locales, porque si no, a nivel de routing, pues eso no va a funcionar. Lo siguiente que deberemos de hacer es definir la región y la cantidad de gateways. Antes lo mencionaba, si tenemos solo uno no tendremos HA. Como mínimo tendríamos que tener 2 gateways para poder tener alta disponibilidad. Cada uno de esos gateways nos da 1 giga de caudal. Estas redes tardan en crearse, vamos, en la documentación pone 10 minutos, en realidad no es tanto, pero bueno, no es absolutamente inmediato. Una vez que la red está creada, y por eso es importante lo del tiempo de creación, tenemos que esperar a que se cree y una vez que está creada ya podemos empezar a configurar el túnel VPN hacia el concentrador VPN. Aquí recordad que en base a las regiones geográficas en el globo, pues tenemos distintos
distintos sitios a donde poder conectarnos. Aquí en España, por ejemplo, estamos solo con Madrid, aunque podamos agregar más de un gateway, y si conectamos el túnel con el full túnel, pues la dirección IP pública que se nos da es un direccionamiento de Madrid y nos sitúa geográficamente allí, aunque no lo estemos. Una vez que tengamos el acceso, en realidad son cosas que podríamos hacer en paralelo, no es un problema, pero lo lógico quizás sea esto. Una vez que tengamos acceso, pues ya podremos crear las aplicaciones que vamos a publicar. Las aplicaciones que publicamos, y cuando hablo de publicar me refiero a la página web que hace de proxy inverso hacia los recursos, ¿sí? Podremos publicar HTTP, HTTPS, SSH, los protocolos que veíamos antes, y podremos definir reglas de acceso en base a grupo de pertenencia de los usuarios y localización. Por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, pues he puesto que los grupos sean solo el grupo BDO Demo Group y la localización en España. Nada más sofisticado para la demo. Luego he creado un par de aplicaciones, RDP y los siguientes SSH. ¿Qué es lo que ve el usuario cuando establece la conexión? O cuando establece la conexión o cuando se va a tener que conectar a esto. Los pasos para acceder son activación de la cuenta, acceso a la plataforma y, bueno, disfrutarlo. Una vez que tenemos acceso a la plataforma, no hay nada más que hacer. El usuario recibirá una invitación. Aquí tenemos dos maneras de funcionar. En la creación de usuarios antes veíamos que había un listado de usuarios y veíamos, os he explicado que tenemos servidores de identidad, de autenticación. Nosotros para agregar un usuario a un grupo y por tanto utilizar las políticas de acceso, el usuario tiene que existir. Si hemos utilizado un servidor de autenticación y tenemos 200 usuarios, pues en el peor escenario tendríamos que esperar a que esos 200 usuarios iniciaran sesión para tenerlos creados y poder incorporarlos en sus correspondientes grupos. Como eso no es lo mejor, independientemente de que se utilice o no el servicio de autenticación remoto, lo que hacemos es que podemos invitar o crear los usuarios manualmente para que se les envíe un correo electrónico. Una vez que hagan el login, el sistema identificará si detrás hay un servidor de autenticación externo y completará la autenticación de la manera que sea, si es G Suite, si es Office 365, todo eso estará automatizado. Pero nosotros podremos forzarlo para que el usuario reciba el correo que estáis viendo aquí en la captura de pantalla, donde se me da la bienvenida, en este caso a mí, y aparece un enlace ahí, y en ese enlace lo primero que tenemos que hacer es activar la cuenta. Para activar la cuenta, obviamente esto es así porque es una cuenta local, no con un controlador externo, ¿sí? Y por eso me pide el password, si no, esto me redirigiría a la activación de Microsoft o lo que fuera. Si es un usuario local me va a pedir un password, al darle al siguiente me enseña el doble factor de autenticación, me pide escanear el QR y a partir de ahí pues tengo mi código y una vez que está creado pues ya cuando le he puesto el código me dice que ok, que está todo creado fantástico y puedo hacer login en la plataforma para ir por HTTPS o descargar el cliente, en este caso me ofrece para Windows 10. El acceso a la plataforma lo hacemos o a través de la página web, donde pondremos usuario y password y veremos los enlaces, o con el cliente VPN. El cliente nos da conectividad de capa 3 a la red, es decir, todo lo que a nivel de routing tengamos acceso y permisos, pues lo podremos ver. Y aquí pues vemos la conexión. Si os fijáis en la captura de la izquierda, pues esto es un recorte del navegador. Vemos la URL y aquí el dispositivo, iniciada la sesión. Aquí no inicia sesión, simplemente ver que se establece la conexión y hay conectividad
a nivel IP desde mi PC, este es mi portátil, y tengo respuesta a nivel IP y, por tanto, pues puedo levantar o utilizar el cliente de RDP de Windows y establecer la conexión directamente. Bien, veámoslo funcionar. Aquí ya he iniciado sesión. La configuración, lo que decía, tenemos los distintos usuarios. Aquí yo, pues, por ejemplo, podría cambiar el password, cambiar el rol. Si soy usuario, podría ser administrador, borrar la base de datos del doble factor de autenticación. Bueno, si quiero, aquí no nos quedan licencias, pero si yo tuviera licencias disponibles, tendría aquí el botoncito de invitar a miembros activado y me sale un menú donde puedo, pues, pegarle una lista de correos electrónicos y se enviará ese correo electrónico a todo el mundo. El siguiente paso sería configurar la red. La mía está aquí abajo del todo. Y aquí vemos la red como está definida. Lo único que le he hecho es darle un nombre y un rango. Una vez que tuviéramos la red activada, si os fijáis aquí tengo el DNS filtering activo y split tunnels. Al configurar los split tunnels le tengo que indicar cuáles son las redes de destino a la que voy a llegar. Por defecto lo tenía configurado con full tunnel, que no es un problema, salvo que pudiera desconectarse la sesión esta sesión al iniciar la conexión con el cliente VPN. Si obviamente de repente mi PC aparece en Madrid, pues quizá las sesiones de esta sesión pues no se mantienen y tenemos un problema de conectividad yo con vosotros. Entonces lo he cambiado a modo manual y enruto solo las redes de destino, ¿vale? Pero la moraleja es que o todo lo enrutamos por el túnel o no, y tema de NATeos, DNS y demás está todo automatizado. Tenemos el DNS filtering, donde podemos bloquear. Esto es bastante sencillo. Bloquear por categorías, temas adultos, malware, etc. Y simplemente, pues, haciendo clic aquí, siempre que tengamos el túnel all mode, claro, pues tendrá sentido. Podemos ver las tablas de routing. En este caso, pues solo se está enrutando esto. Y a partir de ahí, teniendo la red, seleccionando la región, crearíamos nuestro gateway y nuestro túnel. Si yo agrego aquí un túnel nuevo, me ofrece si quiero site-to-site o WireGuard, selecciono site-to-site y a partir de aquí, pues me aparece el nombre, Shared Secret, Public IP, Remote ID, Sony World Gateway Proposals, Tunnels y temas de, pues, la negociación para tanto la fase 1 como para la fase 2 de encriptación, integridad y demás. Y esto, si lo vemos en el túnel que está ya configurado, son las redes de origen y las redes de destino. Luego, a partir de ahí, las direcciones IP y los niveles de encriptado y demás que haya seleccionado. Este túnel VPN está contra esto. Esto lo tenemos en VPN. Es un túnel VPN IPsec normal y corriente, no hay mucho. Es este, Cloud Edge. Y aquí el único punto es que obviamente los destinos de este túnel VPN es la red que dentro de es seleccionado aquí. Es decir, esta red de aquí. Edit Network 10.251.0.0 es obviamente esta red de aquí. Los destinos. ¿Sí? Bueno, un túnel VPN IPsec de toda la vida. Una vez que está el túnel VPN, pues ya Cloud Edge tiene acceso a los recursos. Lo siguiente que podríamos hacer es definir las aplicaciones y tenemos tanto reglas de aplicaciones como aplicaciones. En cuanto a aplicaciones, aquí me salen las dos que tengo creadas y al añadir una aplicación nueva, pues podría marcar el protocolo que quiero mostrar, RDP y los que he mencionado.
Podemos cambiarle el icono, poner un nombre, dirección, o sea, el host al que se va a conectar y demás. ¿Qué grupos tienen acceso y cuál es la política? Si cancelo esto y vemos mi objeto, editamos, pues vemos que esta es la dirección IP a la que conecta, el puerto RDP normal y corriente, la network, la red de origen es BDOZ.NET, y por debajo vemos que los grupos a los que he otorgado acceso es BDOZ Demo Group y la política, pues mi política. Bien, si cancelo aquí, podemos ver las políticas. Editamos. Y aquí, básicamente, podemos agregar operadores y podemos decir, pues, que cuándo va a hacer, cuándo nos va a permitir o no, si todas tienen que coincidir, si alguna tiene que coincidir, bueno, las típicas opciones. Y en este caso, pues, nos aparece el listado de grupos, el listado de países y podemos jugar también con horas, con IPs, con navegador o con sistemas operativos. Sí, de modo que pues aquí podríamos seleccionar Windows y decirle mayor o igual a 10, por ejemplo. Y esta sería otra condición que tendría que cumplir para establecer la conexión. Si no, pues obviamente no podría acceder a todos los dispositivos que tuvieran debajo esta política. Para cada una de las aplicaciones podemos establecer políticas distintas. Yo he aplicado la misma, pero podrían ser distintas. En dispositivos tenemos los enlaces de descarga para todas las plataformas. Para Android, por ejemplo, tenemos aquí el APK para hacer la descarga y para todos los demás sistemas operativos. Actividad del sistema. Veis que no es excesivamente complicado. Aquí aparezco yo en todas partes. Y configuración de integradores para la generación de informes, por ejemplo, con Splunk, Azure Sentinel y Amazon S3. Proveedores de identidad. En este caso está configurado Google Authenticator y Microsoft Azure. Y podríamos agregar G Suite, SAM y Active Directory o EAP. En este caso, pues mi usuario no está puesto así. Y aquí el wildcard que utilizamos para la conexión. Si queremos establecer la conexión con esto, pues por ejemplo, yo ahora mismo a este dispositivo, al 172.16.32.100, no tengo conectividad. Es un servidor RDP que está en la oficina, es este de aquí, 32.100. Normalmente tengo un túnel VPN desde el firewall a la oficina y llego, pero lo he desactivado, entonces no hay conectividad. Si me conecto, vamos a abrirlo en una ventana nueva. Aquí vamos a entrar como bdoz@sonyworld.com, el password que le puse en su momento. Me pide el one time password. 3576363. Okay. Vale, iniciamos sesión. Y aquí veo mis dos aplicaciones. Bueno, si abro RDP, me abre una pestaña nueva de navegación, me autoriza. Ahí es donde ha comprobado, pues si vengo de España, mi pertenencia a grupo y el país de origen. Bueno, y aquí estoy conectado al equipo, pero obviamente mi PC, este es mi PC por debajo, ¿okay? Pues sigue sin tener acceso. Está haciendo de proxy inverso. Lo mismo para el SSH, aquí me pide, hace la autorización y me pide el login. Si utilizamos los clientes, ahí la cosa cambia porque ya tenemos conectividad, digamos, directa. Este es el cliente. Podríamos seleccionar cualquiera de las redes que están dentro de la configuración de Cloud Edge, pero no todas las redes me van a autorizar. Una vez que está seleccionada, arriba nos indica si tenemos split tunnels habilitados y el filtrado de DNS.
En este caso sí, y simplemente pues establecemos la conexión y cuando conecte veremos que el ping empieza a fluir y obviamente pues yo ahora tengo conectividad directa contra el mismo equipo que estábamos antes. La única diferencia es que ahora vamos directamente y antes íbamos con un proxy inverso. Para el cliente de teléfono no es tan sencillo enseñarlo, pero podemos hacer igual con esto. Lo he intentado de otras maneras y la verdad es que siempre me sucede lo mismo que vais a ver ahora, que es que cuando desconecto, el cliente es este, igual, pero en cuanto yo conecto, la sesión de AnyDesk me la tira, es que, bueno, ahora está conectado, perdón, no he dicho nada. Es al revés, que lo he dejado conectado. Bueno, ahora está conectado y obviamente, pues igual que en el caso anterior, pues puedo hacer este ping y me responde sin mayor problema. Y si tiro la conexión, ahora sí que AnyDesk, que en este caso pues me lo va a tirar, tengo que volver a establecer la conexión, aceptar en el teléfono y ya estamos aquí otra vez. Obviamente ahora no estoy conectado. Por mi parte nada más, muchas gracias de nuevo por asistir a la sesión de hoy y espero veros a todos dentro de un par de semanas. Muchas gracias y muy buen fin de semana.